Gloria a Dios. Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor. Que te habla una vez más el pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que en un segmento más de noticia ministerial, Dios te me bendiga mucho y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes que está viendo este video o lo va a ver más adelante. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de el YouTube. Esta persona, ¿verdad? Que gracias a ellos estamos llegando y alcanzando en diferentes países. Gloria al Señor. Así que les saludamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y le damos un saludo. Gloria del Señor desde acá de los Estados Unidos para allá, para Latinoamérica. Gloria al Señor. Antes de comenzar, te voy a pedir que le des un like, nos regale un dedito para arriba para que el algoritmo de YouTube nos continúe recomendando y nos siga ayudando también. Así que comparta también la transmisión, este video, comparta este contenido, gloria al Señor, y suscríbase al canal si no se ha suscrito todavía. Así que ahí donde sale subscribe, dele ahí, se suscribe, activa la campanita para que cuando salgan más videos le notifique. Gloria al Señor. Y comenzamos. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este precioso día o esta preciosa tarde o mañana? Vamos a estar hablando, lo vamos a hacer más en un modo de enseñanza. Gloria a Dios. Y vamos a estar bajo el tema ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Verdad? Estamos en las iglesias, estamos en algún lugar, ¿verdad? De usted lleva tal vez congregado años o lleva, no sé, meses y tal vez siente en su espíritu que usted no ha crecido espiritualmente, no crece espiritualmente. ¿A qué se debe esto, pastor? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Será que habrá algo en el ambiente que no permite que yo crezca espiritualmente? ¿O seré yo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente en el camino del Señor? Bueno, vamos a tocar hoy, vamos a tocar 3 puntos, ¿verdad? Vamos a estar tocando 3 puntos en este día. ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué usted no está creciendo tal vez espiritualmente en lo que conlleva el camino del Señor? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Cuáles son los factores que pueden estar tal vez aquí y donde nos estamos dando cuenta que pues no estamos creciendo espiritualmente? ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la razón? Bueno, número 1, vamos a tocar, ¿verdad? 3 puntos, como le dije. Dentro de esto vamos a tocar uno, y es que pues lamentablemente hay muchas personas que comienzan en el evangelio o que llevan en el evangelio tal vez varios meses, varios años. Sucede de que hay personas que llevan varios años también dentro del evangelio caminando, ¿verdad? De acuerdo a lo que su pastor le va enseñando o el ministro le va enseñando, y usted entiende que espiritualmente no avanza, no crece. ¿A qué se debe esto? Bueno, una de las razones es que no hay lectura de la palabra. No hay lectura de la palabra. Si vamos a la palabra del Señor, a la Biblia, se va a dar cuenta en el libro de según San Juan, capítulo 5, verso 39. Usted lo puede buscar ahí. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 39 del libro del Evangelio según San Juan. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí tenemos, ¿verdad?, un primer punto de por qué tal vez llevamos tanto tiempo en el evangelio
y no crecemos espiritualmente. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues una de las razones, tal vez porque no estás estudiando mucho la Biblia, o porque no estás leyendo ni tan siquiera la palabra del Señor. De esa forma, pues, no creces espiritualmente, porque para crecer espiritualmente tenemos que comer ¿qué? Tenemos que comer pan. ¿Qué hora es el pan? La palabra del Señor. Cristo mismo es la palabra. Entonces tenemos que escudriñar la palabra para poder crecer espiritualmente. O sea, uno de los puntos de lo que vamos a tocar, uno de ellos es el leer la palabra, la lectura. Por eso, como leí, que Cristo dijo: escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ella es la que va a hablar la palabra del Señor, esta palabra que el Señor nos ha regalado, que nos ha dejado de ejemplo para nosotros seguir, una guía espiritual para nosotros seguir. Tenemos que escudriñarla, o sea, tenemos que leerla. Ahora, no tan solamente que aquí es donde está una de las claves, uno de los puntos, ¿verdad?, que está en la palabra. Cuando usted busca el significado de escudriñar, dice la palabra que dijo Cristo, escudriñar, dice las escrituras. La escritura, como dijimos, es la palabra. Ahora, escudriñar la palabra no es solamente leerla, ¿verdad? Como a veces muchas personas tienden o tienen por costumbre de leer rápido, leer la palabra rápido y la leyeron y ya. No. Dice la palabra que Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Cuando usted escudriña algo, o cuando yo escudriño algo, esa palabra escudriñar es cuando, por ejemplo, es un ejemplo que le voy a dar para que me pueda entender. Por ejemplo, usted está parado encima de una alfombra o encima de tal vez alguna superficie donde es como, ¿cómo le puedo decir? Vamos a decir también tal vez pues, la alfombra o donde usted está en el pasto, en la grama, en el jardín, y tal vez se le cayó algo pequeño. Por ponerlo así, estamos poniendo un ejemplo literal. Se le cayó algo pequeño. Tal vez usted a simple vista no lo va a ver. No va a ver lo que está ahí, dónde se cayó esa pieza o ese objeto que es pequeño, que usted lo necesitaba tanto, pero se le cayó ahí y no lo ve. Pues escudriñar es tener que buscar más a fondo, tienes que comenzar a buscar, tienes que como que empezar a para un lado, para el otro. Por eso puedo darle ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasto, cuando uno está parado en el pasto, la grama, en diferentes países, usted comienza a menear la grama para un lado y para otro, para ver si puede encontrar el objeto que tal vez se le cayó. Es un ejemplo, ¿verdad?, lo que le estoy poniendo. Escudriñar es prácticamente buscar un poco más a fondo de lo que está en la palabra. No tan solamente leerla por encima, lo cual no está mal leer la palabra, pero el Señor dice en su palabra: escudriñad las escrituras. Esta palabra, gloria al Señor, el Señor nos dijo que escudriñemos, que busquemos, que profundicemos un poco más a fondo, porque en ella, dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las que ellas dan, o sea, la palabra da testimonio ¿de quién? De Jesús. Jesús la dejó ahí, ¿verdad? Nos dejó esta palabra para poder aprender de Jesús, para poder aprender del Padre, para poder aprender del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que comenzar a leer la palabra, pero no tan solamente a leerla, sino a escudriñar la palabra, para poder encontrar más a fondo qué Dios te está diciendo, qué Dios nos está enseñando a través de ella. Está lo que conocemos la interpretación, para poder interpretar la palabra, ¿verdad? Los versos bíblicos que tienen que haber también, tienes que leer el capítulo, los versos, los contextos del verso que estás leyendo y todo esto, ¿verdad? Perdón. Pero
hay que escudriñar la palabra, y está, como le estaba diciendo, esa interpretación para poder sacar una interpretación correcta de ella. Para poder interpretar, pues tienes que buscar este tipo de cosas. Y también está lo que es la revelación que proviene a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, escudriñamos la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que tal vez leíste un pasaje bíblico o leíste unos versos, y en ese momento pues el Señor te mostró algo en esos versos. Pero más adelante tal vez, o pasaron los días, o pasaron no sé, los meses, y te das cuenta que lees el mismo verso y aprendiste algo nuevo. El Espíritu Santo te iluminó, ¿verdad?, en tu espíritu, y viste algo diferente. Entonces te da a conocer algo, el Espíritu Santo, diferente a través de la misma escritura. Y eso no está mal, eso es una inspiración, ¿verdad?, y una revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que ir un poco más a fondo, tenemos que profundizar en la palabra del Señor, buscar más adentro para poder encontrar, ¿verdad?, los tesoros que ella tiene. Ella de por sí misma es un tesoro, pero hay que buscar, ¿verdad? No sé si usted ha visto en algunos dibujos que hacen, donde está ponen este personaje, ¿no? Este muñequito, vamos a ponerlo así. Perdón, esta caricatura que está excavando y llega un momento como que se cansó, y sin embargo ponen como que un tesoro que había más al frente, que estaba escondido, pero como se cansó, estaba a pulgadas o a centímetros de encontrar ese tesoro, y se cansa y se va. Y prácticamente lo que tenía que haber hecho era excavar un poquito más al frente, un poquito más de tiempo, y encontraba lo que estaba buscando. En la palabra del Señor nosotros damos cuenta también que nosotros tenemos que hacer de esta forma también. Tenemos que escudriñar. Tal vez tú dices, bueno, es que yo no entiendo la palabra, es que tiene tantas cosas, o tiene una palabrería que la cual yo no entiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Bueno, pues tienes que pedirle sabiduría al Señor, tienes que pedirle el entendimiento a Dios para poder entender la palabra del Señor. Hay también diccionarios bíblicos, hay versiones de la Biblia también, ¿verdad?, que están tal vez un poco más, por decirlo así, tal vez está un poquito más, el significado está más claro de lo que significa, lo que quiere decir. Ese tipo de cosas ayudan al creyente o al nuevo creyente a poder leer la palabra y poder escudriñar la palabra del Señor. Pero volvemos a lo mismo, tienes que meterte, tienes que escudriñar, tienes que profundizar, porque dice la palabra escudriñar, ¿qué? Las escrituras, tienes que profundizar un poco más. Así que ese es uno de los puntos, ¿verdad?, que tenemos, de que tienes que escudriñar. Si no escudriñas, si no buscas más profundo, si no comienzas a tratar de sacar lo que está dentro de ella, gloria al Señor, o sea, pues lamentablemente pues no crecemos espiritualmente, que ese es el tema que estamos tocando, porque no crezco espiritualmente. Entonces, punto número 2 es: no hay oración y ayuno. No hay oración y ayuno. Dios mío. Vamos al libro de el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Y mire lo que dice aquí, en el libro de según el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos, aunque estaba hablando Cristo, ¿verdad?, cuando iba a ser arrestado, prácticamente cuando estaba en Getsemaní, que iba a ser arrestado, iba a ser vendido por Judas, que fue quien lo traicionó. Jesús le dice a sus discípulos, mire, fíjese en esto, Jesús le dice a sus discípulos, cuando usted ve en ese verso, en ese capítulo, dice el verso 40: vino luego
a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿así que no os habéis podido velar conmigo una hora? Jesús, conociendo lo que iba a pasar, comienza a orar al Padre. Comienza en esta oración, ¿verdad?, a orarle al Padre. Jesús conociendo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. La importancia de la oración es prácticamente otra clave, otra llave más. Y, ¿verdad?, de lo que el Señor nos dejó. Por eso hay una palabra que le dicen la BOA, Biblia, oración y ayuno, que es una clave para que nosotros podamos crecer también espiritualmente. Si no hay palabras, si no hay oración, si no hay ayuno, ¿cómo crecemos espiritualmente? Entonces, la oración es de suma importancia. Cristo le dijo a sus discípulos, aunque está hablándole aquí en el Getsemaní cuando Él va a ser entregado, pero se puede aplicar también para la vida diaria. Fíjese que Cristo le dijo a ellos: no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. O sea, velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne se interpone. Entonces, ¿qué sucede? Que si entonces nosotros no oramos, tu carne, tu naturaleza caída puede entrar o puede caer en tentación. Por ende, al caer en tentación, ¿qué va a suceder? Vas a comenzar a tener deseos carnales y no espirituales. Deseos carnales y entonces no espirituales. ¿Por qué? Porque no hay oración y no hay ayuno. La oración y el ayuno fortalecen. La oración y el ayuno es para que sometamos nosotros nuestra naturaleza caída y nuestros deseos, los sometamos y el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nosotros y el Espíritu esté sobre la carne. Entonces, si no ayunamos, si no oramos, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Esta es otra de las llaves, ¿verdad? Otra de una llave, ¿verdad?, que el Señor nos da para nosotros poder crecer espiritualmente, unas herramientas, ¿verdad?, para poder nosotros crecer espiritualmente en el camino del Señor. La oración y el ayuno fortalece al creyente, fortalece a la persona en espíritu. De esa manera nosotros crecemos espiritualmente. De esa forma nosotros podemos estar más firme con el Señor y por ende espiritualmente yo comienzo a entender unas cosas que antes yo no entendía. ¿Por qué? Porque estoy en oración. Mire cómo le dice Jesús: no ha podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Tenemos que dedicarle el tiempo al Señor. Mira, mínimo saca una hora de tu día y lee la palabra del Señor, escudriñala. Vete en oración, en ayuno, para que puedas entender la palabra del Señor. No has podido velar conmigo ni tan siquiera una hora, le dijo Jesús. ¿Verdad? Está dando ya Jesús ya prácticamente ahí otro puntito más para que nosotros entendamos. Saca por lo menos un que sea. No es que tiene que ser exactamente una hora. Puedes dar el tiempo, una hora y media, 2 horas, el tiempo que tú entiendas. Pero te estás dando cuenta que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Por lo menos una hora tenemos que sacar para poderle dar al Señor, leer la escritura, la palabra del Señor, poder orar, poder ayunar, porque dentro de eso, de esa forma y de esa manera, entonces yo comienzo a crecer espiritualmente. Entonces te vas a ir dando cuenta cuando comienzas a hacer todo esto, cómo tu espíritu se va fortaleciendo, cómo tu espíritu, cuando tú comienzas a hablar, la misma palabra va a fluir en tu boca, porque la Biblia dice que del corazón, ¿verdad?, nosotros al abrir nuestra boca, lo que tenemos en nuestro corazón va a salir por la boca. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, cuando tenemos la palabra en nosotros, en nuestro espíritu, y estamos comiendo palabra y estamos todo el tiempo en oración, en ayuno, comiendo palabra, ¿qué va a salir de nuestra boca? Va a salir palabra.
obligatoriamente va a salir palabra, porque estás fortaleciéndote espiritualmente, estás creciendo espiritualmente, como en la búsqueda, ¿verdad?, de la palabra del Señor, escudriñando la palabra en la oración y está, perdón, en el ayuno. Y de esa forma vas a crecer espiritualmente. Entonces, otro punto número 3, es que yo no le doy importancia o no le damos importancia al llamado. Y esto sí está fuerte. Muchas veces no le doy importancia al llamado que Dios ha hecho conmigo. No le estoy dando importancia al llamado de Dios. O sea, no tengo interés. No busco. Ok, si Dios te llamó y tienes un ministerio, de, vamos a poner, de predicador, de evangelista, de profeta, que es un ministerio, ¿verdad?, que el Señor tal vez pues te ha entregado, y ya el Señor lo puso en tu corazón, ya tú conoces, entiendes que este es tu llamado, o de adorador, y tú entiendes que ya el Espíritu Santo de Dios lo puso en tu corazón, y eso es lo que te llama la atención, es lo que arde por dentro de ti, como decía Jeremías. Es que hay algo por dentro de mí que me quema, o sea, me quema por dentro. Yo tengo que predicar la palabra del Señor, porque no puedo soportar, ¿verdad?, ese fuego que yo siento en mis huesos de poder predicar la palabra. Entonces, si Dios ya te puso en tu espíritu ese llamado que tú conoces, que tú sabes, que está dentro de ti, que Dios lo implantó, lo impuso sobre tu persona, como un cristiano, como creyente, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, si tú lo menosprecias, ¿verdad?, también, y no le das importancia a tu llamado, ¿cómo entonces creces espiritualmente? No vas a crecer espiritualmente tampoco, porque estás menospreciando algo que Dios te está poniendo para que tú hagas, para que salgas afuera y hagas, ¿verdad?, y comiences a trabajar con ese llamado y ese propósito que Dios puso en ti. Ahora, si yo no le doy importancia, yo no le doy o no tengo el interés para yo salir adelante con lo que el Señor me ha llamado, de esa forma pues tampoco voy a crecer espiritualmente. No crezco espiritualmente. No, por ejemplo, si te llamó a un llamado de evangelista, a un llamado pastoral, un llamado profético, y yo a ninguna de estas 3 ramas yo le estoy prestando atención porque pues no tengo tiempo, no sé, diferentes cosas que suceden y que pasan, que a veces pues también le ponemos excusa al Señor. O sea, ya con eso yo estoy diciendo pues prácticamente no tengo interés, no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué sucede? Estoy poniendo yo mismo una barrera de frente y le estoy poniendo un pero a Dios. De esa forma, como yo crezco espiritualmente, no creces espiritualmente tampoco. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo una excusa al Señor de algo que Dios te llamó a hacer. Entonces, si ya Dios te llamó a eso y tienes el interés en hacerlo, porque es un llamado que Dios te dio, entonces tienes que buscar, estudiar de la palabra del Señor, y tienes que buscar para poder aprender de ese llamado que Dios te dio. ¿Me explico? Si Dios te llamó al pastorado, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que estudiar, tienes que prepararte para ese llamado que Dios te dio. Pastor, yo puedo predicar la palabra y yo estudio la Biblia y ya, y yo pues abro mi boca y Dios la llena, como muchos dicen, ¿verdad? Y amén y gloria a Dios por eso. Pero también tienes que estudiar, tienes que prepararte. Prepárate en lo que Dios te llamó. Prepárate a lo que el Señor te puso en el corazón. O sea, hay muchas formas, ahora muchas herramientas que Dios, ¿verdad?, ha puesto. Y cuando vemos bíblicamente por la Biblia, se va a dar cuenta, Gamaliel, por ejemplo, era un maestro de la ley.
Y el apóstol Pablo, ¿dónde aprendió el apóstol Pablo? En la escuela de Gamaliel. O sea, había estudiado la ley como tal. O sea, tienes que estudiar, tienes que buscar para que puedas avanzar y puedas crecer espiritualmente también, de acuerdo al llamado que Dios te hizo. Tienes que buscar la forma de cómo yo puedo aprender, de cómo yo puedo hacer para poder darle forma al ministerio que yo tengo, al ministerio que Dios me puso en mi camino, que puso como propósito en mi vida para yo ejercer ese ministerio. Pero como te estaba diciendo, si no ponemos interés a lo que el Señor pues nos está hablando, si no ponemos interés a lo que Dios nos ha puesto en el corazón para hacer para Él, para trabajar para su reino, ¿cómo crecemos espiritualmente? Entonces tienes que buscar, examinarte en estos puntos, en estas áreas, en donde yo estoy fallando y por qué yo no crezco espiritualmente. Bueno, pues yo te he dado aquí 3 puntos, ¿verdad? De cosas que pueden ser, que puedan estar tal vez estancando o puedan estar paralizando el llamado que Dios te haya hecho, o que puedan estar estancando el tú crecer espiritualmente, el tú pasar a otro nivel. ¿Por qué? Porque estás dejando afuera tal vez una de estas cosas. Y entonces tenemos que ir en acorde, ¿verdad? Como dice la palabra, para poder crecer espiritualmente. Mucha gente tal vez quiere profetizar, mucha gente tal vez quiere predicar, mucha gente quiere tal vez cantar, adorar a Dios. Amén y gloria a Dios. Si Dios te ha llamado para eso, adelante, pero tienes que tener estas cosas en cuenta. Tienes que tener estos 3 puntos súper importantes que los tienes que tener en cuenta. No podemos utilizar un don profético a lo loco, no podemos utilizar un don de ciencia a lo loco, no podemos utilizar la palabra a lo loco. O sea, tenemos que saber, gloria al Señor, a qué el Señor nos está llamando, a qué nos llamó, y prepararnos para ese ministerio o para ese don profético o para ese llamado pastoral o para ese llamado evangelístico. O sea, para lo que Dios te haya llamado, tú tienes que buscar y prepararte. No podemos ser vaguitos espirituales, porque entonces queremos que Dios nos utilice, pero entonces tampoco le estamos dando el tiempo a Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos utiliza? ¿Cómo Dios habla a través de nuestra vida si nosotros no estamos buscando de Dios? Si nosotros no leemos la palabra, si no oramos, si no ayunamos, si no nos preparamos, ¿cómo queremos que Dios nos utilice? Pues entonces de esa forma, ¿qué hacemos? Que no crecemos espiritualmente. ¿Va entendiendo? O sea, el yo no hacer estas cosas no me ayudan a yo crecer espiritualmente, que es lo que yo quiero buscar en el propósito de Dios. Yo quiero crecer, ¿verdad? En el propósito de Dios, a lo que Dios me ha llamado. Pero yo tengo que poner también de mi parte y hacer estas cosas. Una vez hacemos esto, te vas a dar cuenta, yo te garantizo que vas a ver cómo vas creciendo espiritualmente, que te vas a quedar con la boca abierta, porque el Espíritu Santo de Dios comienza a guiarte, a ayudarte, y comienza a poner en ti, gloria al Señor, tal vez aquello que te hace falta para que tú crezcas espiritualmente, para que sigas adelante y puedas ayudar entonces a otros, que de eso se trata, poder ayudar a otras vidas. Pero tenemos que ¿qué? Tenemos que hacer estas 3 cosas, gloria al Señor, que te expuse ya. 3 puntos súper importantes: la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno, importantísimo. Y entonces darle la importancia al llamado que Dios te entregó, al llamado que Dios, ¿verdad?, puso en ti, ese propósito, ese ministerio que Dios ya plantó en ti. Tienes que entonces mostrar interés por él y hacer las cosas que tengas que hacer para poder crecer espiritualmente. Amén. Así que son cosas que tenemos que hacerlas, hermanos, para poder crecer espiritualmente. Si no hacemos esas cosas, ¿cómo crecemos espiritualmente? No hay crecimiento. Entonces,
si no hacemos esto tampoco, entonces tampoco nos podemos quejar de que, pero el Señor no me usa, o el Señor quiere usarte. Dios quiere usarte, el Espíritu Santo quiere utilizarte como un instrumento para Él. Pero tenemos que también nosotros poner nuestra parte también. Dios pone su 50% y usted tiene que poner su otro 50% para poder, ¿verdad?, crecer en las manos del Señor. Así que, bueno, toma esto como una enseñanza, un consejo, gloria al Señor, de tu hermano pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Te voy a invitar que te suscribas aquí al canal, gloria al Señor. Si no te has suscrito todavía, mira, que nos ayude con un dedito hacia arriba, dale un like, comparte la palabra, coméntanos ahí, coméntanos también qué te gustaría escuchar, ¿verdad?, a través de este canal, y qué temas te gustaría también estar escuchando como enseñanza, gloria al Señor. Nos puedes comentar ahí, gloria al Señor. Así que mira, te voy a dejar, gloria al Señor. Ha sido más que un privilegio nuevamente estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y mira, para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios te me bendiga. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima. Bye.